Gloria al Señor, bendito sea el Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, en esta hermosa hora, la paz del Señor Jesús sea con todos, esperando en Dios que el Todopoderoso esté bendiciendo tu vida un día más, una vez más, para poder recibir de Dios su palabra, para poder recibir de Dios el consejo de la Escritura. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5, el versículo 6 en adelante dice así la Escritura: en el nombre poderoso de Jesús, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. La palabra de Dios nos da la Escritura, nos da fuerza, nos da fortaleza, nos alimenta. La palabra de Dios lo es todo para mí. Alabanzas al nombre del Señor. Lo es todo para ti, mi hermano. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú dedicas un momento a escuchar el consejo de la palabra, tú te dedicas unos minutos a que tu alma sea alimentada. Cuando tú le das tiempo a algo sin provecho, tú pierdes tu tiempo. Pero cuando tú le das unos minutos a la palabra de Dios, dejas que tu alma se fortalezca, dejas que tu alma sea alimentada. Oh, bendito sea el Señor, que si ha llegado alguna debilidad por la palabra, tú eres fortalecido. Tú tienes nuevas fuerzas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Oh, yo me gozo, mi alegría cuando leo esta porción de la palabra, cuando Dios me hace la invitación a que yo pueda compartirlo contigo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando yo no tenía a Dios, cuando tú, mi hermano, mi hermana, no tenías a Dios, éramos débiles. Sí, éramos débiles, pero ahora todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Antes yo era débil, ahora ya no hay lugar para la debilidad. Ahora ya no hay lugar para ser débil. ¿Por qué? Porque en mi debilidad ahí se perfecciona el poder de Dios. Porque el débil debe de decir, diga el débil, dice la palabra, fuerte soy. Porque cuando yo soy débil es cuando viene la fuerza y la fortaleza de Dios. Porque cuando yo antes era débil, bendito sea el Señor, ahora tengo a Cristo, el Todopoderoso, que pelea y está peleando por mí. Antes tú y yo, mi hermano, éramos débiles. Sí. Cuando nosotros a su tiempo, dice, murió por los impíos. Cuando conocíamos la palabra y no la obedecíamos, sabíamos muy bien que Cristo murió por los pecadores. Ciertamente, aquí pone un ejemplo el apóstol Pablo y dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Vamos a ver. Dice Pablo, yo les voy a explicar lo que pasa, yo les voy a explicar lo que está pasando. Si tú decidieras morir por alguien, vamos a ver tu corazón, dice Pablo, vamos a examinarte. Si tú decidieras morir por alguien, dar tu vida por alguien, tú murieras por alguien que fuera bueno, tú muchas veces podrás haber pensado y decir, no, mejor me hubiese pasado a mí cuando le pasa algo malo a una persona buena, a una persona que a ti te cae bien, una persona que te agrada a ti, una persona que está a tu lado, una persona a la cual tú aprecias, a la cual tú amas, a la cual tú quieres.
Porque dice la palabra y el apóstol pone el ejemplo, si acaso osara morir por alguno bueno. Sí, ciertamente esa pena moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir, pero por el bueno, por el malo no, el ser humano no da nada. Por aquel que no ha hecho bien, por aquel que ha hecho un mal, nosotros mismos decimos, no, pues que pague lo que debe, que pague, que la justicia le caiga, que sea tantos años de condena y que la justicia, no, yo no doy nada por él. Mira lo que Pablo pone el ejemplo, si acaso alguno osara morir por el bueno. Aleluya. Mas Dios, dice el verso 8, ese es Dios. Tú eres tú y tú vas a osar morir por un bueno. Pero eres tú. Ahora vamos a ver lo que hace Dios. Aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió por mí, Él sabía que yo tenía la naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa, y el pecado desagrada a Dios. El pecado es desagradable delante de Dios. Pero el Cristo, ese Cristo maravilloso, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, cuando yo era un pecador, Cristo me vio a mí como pecador, y aún así viéndome como pecador, Él murió por mí. Aleluya. Él murió por mí. ¿Para qué? Para que yo sea justificado por su sangre. Oh, bendito sea el Señor, porque ahora para que ahora yo tenga nueva vida, porque el pecado arruina la vida del hombre, el pecado arruina la naturaleza humana, el pecado lleva al fracaso al ser humano, pero en Cristo hay vida y vida eterna. Por eso Cristo murió, para que yo ya no viva en la condición que vivía antes. Ahora Cristo me ha cambiado, Cristo me ha justificado. Cristo te ha cambiado, mi hermano. Cristo te ha justificado por su sangre. Tú tienes nueva vida en Él. Aleluya. ¿Por qué nosotros ahora tenemos nueva vida? Porque hemos comprendido el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, si alguno osara morir, pero va a osar morir por un bueno, no por un malo. Pero nosotros, siendo malos, siendo pecadores, Cristo, aleluya, me miró siendo yo pecador. Cristo te miró, mi hermano, mi hermana. Cristo te vio, tú siendo aún pecador, Él murió por ti. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Él murió por ti. Si siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él dio y derramó su sangre por nosotros. Sí, si nosotros osáramos morir por alguien, pero sería por alguien bueno, no por alguien malo. Pero Jesús, viendo nuestra condición, que nosotros éramos polvo, que nosotros éramos pecadores, que nosotros no valíamos, que éramos desagradables, Él derramó su sangre, aleluya, para limpiarnos, para salvarnos y justificarnos. Y dice el verso 9, donde es una promesa muy especial, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, o sea, esa sangre que derramó por mí y por ti, por Él seremos salvos de la ira. Sí, yo te digo, es verdad, la Biblia, la palabra de Dios no miente. Viene un día de ira, viene un día donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero tú y yo, mi hermano, por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, somos justificados, somos limpios por su sangre y somos salvos. Aleluya. Dice, por Él seremos salvos de la ira. Mira la palabra de Dios. Lo vimos en el consejo anterior, donde la palabra de Dios nos enseña que si tú has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor en el Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Somos salvos de la ira, lo dice Romanos allá, lo dice Apocalipsis también. Somos salvos de la ira. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos llamó, por medio de aquel que nos compró a precio de sangre, por medio de aquel que nos ha dado vida y vida eterna, vida en abundancia. Mi hermano, mi hermana, que la paz de Cristo, amigo que escuchas este mensaje, también para ti es el llamado. Dios en este día hace un llamado a tu vida. Él murió por ti. En la condición que tú estés, Dios murió por ti. Dios, ese Cristo maravilloso, ha dado su vida. Ese Cristo maravilloso pagó el precio por ti. Mi deseo es que Dios te bendiga, que la paz de Cristo sea con todos. En el nombre de Jesús, siempre, siempre en victoria, hermanos. Siempre en victoria. Bendito sea el Señor. Esperando que esto sea voz de Dios y no de hombre a tu vida. Sea voz de Dios y no de hombre para tu vida. Bendiciones para todos.